Hola, Katari, buen día, ¿cómo está usted? Mm. Hola, Kevin, buen día. Hola, Katari, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han pasado, guaguas? ¿Todo bien? Sí, Esperemos un ratito que se conecten sus compañeros y empezamos la explicación de la semana esta. Miren, la semana número 14, ya solamente nos falta la semana próxima y estamos rindiendo el examen del segundo parcial y por supuesto finalizando el semestre. Esperemos unos minutitos entonces que al menos se conecten un par de compañeros más, 3 minutos y empezamos entonces la clase. Hola, buenos días. Bueno, empecemos la clase de esta semana número 14. Es una clase síncrona, como ustedes están acostumbrados a que habitualmente podamos tener en esta hora la clase de informática aplicada a la contabilidad. Vamos a ver justamente cómo en esta semana número 14 algunas cuestiones que son importantes que ustedes la conozcan, referentes a la implementación de ciertos programas contables que tienen relación con la gestión empresarial.
En esta semana, como ustedes saben, hemos planificado este tema. Al finalizar la explicación, ustedes, por favor, traten de ubicarse en un sitio en el cual puedan tener una buena conectividad, tengan un computador a la mano, su teléfono celular o probablemente también una tablet o cualquier dispositivo, porque inmediatamente después de esto tendremos una actividad de acompañamiento docente. Es una evaluación de esta semana número 14 en la cual se van a recuperar algunos conceptos de aquellos que hoy les voy a explicar en esta clase, ¿no? Así que estén pendientes, por favor, de la explicación que les voy a hacer, de que al finalizar la misma vamos a tener un tiempo bastante importante de unos 30 minutos aproximadamente para que puedan contestar las 10 preguntas que han sido expuestas y por favor alguien que pueda trasladar hacia sus compañeros, porque veo solamente están tres de ustedes conectados, lo puedan hacer debido a esta característica de que esta modalidad de clase semipresencial y hoy en este video síncrono sí se evalúa la asistencia. Ustedes no están exentos de la reforma que se ha hecho al reglamento de evaluación estudiantil en lo concerniente al 70% de asistencia. Entonces, por favor, envíen un mensaje a sus compañeros, a sus compañeras que por favor se conecten y aún más, por supuesto, que en esta semana vamos a tener, como les he mencionado, esta evaluación de acompañamiento docente en la semana número 14, en la cual lo harán conjuntamente conmigo, trasladándonos al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje y ahí podamos contestar estas preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar con un tema muy importante para ustedes en este primer semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la asignatura de Informática aplicada a la contabilidad, en lo que tiene que ver en cómo nosotros podemos implementar, según el tema establecido en el sílabo, y está también estipulado en el perfil de su currículo, en la implementación de programas contables en la gestión empresarial. Dicho esto, en la introducción, por supuesto, explicamos en qué consiste la clase de hoy. Y en esta presentación justamente vamos a explorar cuáles son los beneficios al implementar varias soluciones contables que están integradas con la finalidad de optimizar la gestión empresarial. Entonces, cuando nosotros hablamos de soluciones contables integradas, estamos hablando de todas aquellas estrategias, aplicaciones que se van utilizando desde la perspectiva de la informática, desde la perspectiva de las aplicaciones, de la perspectiva en la cual podemos nosotros ampliamente en el mercado, existen un sinnúmero de ellas, utilizarlas para poder implementarlas en aquellas cuestiones que necesitamos en el ámbito de la contabilidad. Y lo ampliamos incluso aún más este escenario cuando decimos que queremos optimizar la gestión empresarial. Entonces veamos cómo cuando tenemos una empresa privada, cuando seamos parte de una institución pública, existen ya aplicaciones, existen ya programas contables de gestión administrativa, de gestión empresarial, que ayudan a solucionar algunas actividades, algunos problemas que se tiene diariamente y en esa tarea, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo estas soluciones, por ejemplo, pueden mejorar la eficiencia. Hemos evaluado con ustedes este concepto y lo hemos planteado desde la perspectiva en la cual, en tres ejemplos, Juan, María y Pedro se plantean una meta, un objetivo, ¿no? Y es graduarnos de la carrera de contabilidad, por ejemplo. Juan se retira, no concluye sus estudios. María lo hace en 5 años y Pedro lo hace en 6. ¿Quién fue eficaz? Pedro y María, Juan no lo fue. Entonces, aquí entra la parte de la eficiencia cuando vamos a evaluar la optimización de los recursos a la concreción de una meta o un objetivo. Entonces, Juan ni siquiera fue eficaz, no cumplió la meta propuesta, entonces no aplica ni siquiera el analizar su eficiencia, pero Pedro y María sí. María, al graduarse en 5 años y Pedro en 6, estamos haciendo una evaluación empírica muy sintética para efectos de esta explicación de que efectivamente María fue mucho más eficiente al graduarse, al cumplir su meta, su objetivo. Un año antes utiliza menos recursos económicos, etcétera, etcétera, entonces fue más eficiente. Esto es lo que se plantea con la implementación de un programa contable en la gestión empresarial. Mejorar la eficiencia, es decir, hacer las mismas tareas, cumplir las mismas metas mensuales, semestrales o a corto plazo, diarias
o semanales con la ayuda de una implementación de un programa contable. ¿Nos ayuda a la toma de decisiones? Por supuesto, ustedes en un momento determinado van a tener la responsabilidad de tomar decisiones y cuando tienen un sistema contable que puede mostrarles un sinnúmero de características de cómo, por ejemplo, está nuestra organización en el ámbito de las finanzas, cómo está en el ámbito de los ingresos, cómo están los gastos, etcétera, podemos tomar decisiones en función de esta información que nos traslada efectivamente esta aplicación o este programa contable, ¿no? Y por supuesto, la rentabilidad son conceptos que ustedes los manejan dentro de el ámbito contable, en el cual la rentabilidad es esperada casi en todas las actividades que se desarrollan en el ámbito privado. La rentabilidad más bien en el ámbito público está medida en cuestiones de otras características. Pero bueno, lo planteamos estas tres aspiraciones de la utilización de programas contables para la gestión empresarial, desde la eficiencia, desde la toma de decisiones y por supuesto la rentabilidad en las organizaciones en esta introducción de la clase del día de hoy. Entonces, lo que nos planteamos es de que queremos conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo a la gestión contable y de auditoría. Es el propósito de esta asignatura y que contribuye a su formación profesional mediante el uso de programas informáticos en términos generales y ponemos como ejemplos procesadores de textos, ponemos como ejemplos hojas de cálculo, ponemos como ejemplos graficadores, entre otros, ¿no? Y en el tema de hoy, por supuesto, es el de la implementación de programas contables en la gestión empresarial. Entonces, vean ustedes la relativa importancia que tiene justamente el poder utilizar estos conceptos dentro de lo que significa informática aplicada a la contabilidad. Este es obviamente, el propósito de esta asignatura. Empecemos con un concepto previamente que me parece importante que nos introduzca hacia justamente el tema de esta semana número 14, en la cual planteamos cuáles pueden ser las probables ventajas de una solución contable integrada. Y tenemos que decir que las soluciones contables integradas nos trasladan a varias ventajas, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser esta? La integración de datos. Entonces, estamos acá, como ustedes han podido efectuar en varias reuniones de manera presencial que hemos podido tener, la utilización de una herramienta como una hoja electrónica en la cual podemos integrar datos de nómina de personal, cuando podemos integrar datos de salarios, cuando podemos integrar datos en los cuales se establece las características de cada uno de ellos en lo concerniente a la seguridad social, características de estos empleados concerniente a su remuneración, es decir, integramos datos que probablemente para aquel que maneja la nómina de personal y los salarios en cada una de las instituciones, sean privadas o públicas, una complejidad creciente cuando correlativamente tiene un número de trabajadores en esta institución. Entonces, al integrar todos estos datos con una solución contable como una hoja electrónica, nos permite a nosotros, con esta ventaja comparativa, tener justamente la posibilidad de interlazar cada uno de estos datos, de esta información, entre ellos. La automatización de los procesos es otra de las ventajas que sin duda nos ayuda muchísimo en tareas repetitivas. Los seres humanos estamos habituados generalmente a detestar o al menos a no gustarnos que en ciertas ocasiones empecemos a procesos o iniciemos procesos en los cuales automaticemos cada uno de ellos. Y sin duda que cuando son repetitivos, hacer una tarea tediosa frecuentemente traslada el escenario de que el rendimiento sea decreciente, que se cumplan no expectativas, que no se cumplan expectativas esperadas. Entonces, una de las ventajas justamente de una solución contable integrada es el de la automatización de procesos. Podemos generar macros, por ejemplo, hablando de la hoja electrónica en la cual podemos trasladarnos a escenarios en los cuales con una nómina de personal, como el ejercicio que hicieron ustedes en la semana número 9, trasladarnos a manejar el personal que tiene esa institución
privada y trasladarnos a una serie de ítems que compone la remuneración, sus ingresos, etcétera, y también aquellos descuentos que se los tiene que hacer. Lo importante también en esto de las ventajas de las soluciones contables integradas es la posibilidad de generar informes en tiempo real. Entonces, ustedes, desde el ámbito financiero, desde el ámbito contable, pueden tranquilamente generar un informe en tiempo real, provocando que nosotros tengamos información al día de cómo la institución se encuentra actualmente con salud financiera, es decir, si es que existe liquidez, cómo están los ingresos, cuáles son los gastos, y cuando hicieron igualmente, podemos poner un ejemplo de esta actividad práctica hablando del tema de cuál es el inventario que tiene una empresa determinada. Podemos saber si es que en realidad existe un producto determinado en stock, en existencia, o tendremos que comprar o pedir a nuestro proveedor. Entonces, esta generación de informes en tiempo real de justamente datos que son relevantes para esta institución es una de las ventajas adicionales que tiene una solución contable integrada dentro de la gestión empresarial. Y por supuesto, la mejora en la toma de decisiones. No hay nada mejor que tener información importante, relevante, previamente para tomar decisiones. No se puede hoy actualmente tomar decisiones sin tener la característica, la precaución, de contar con todo aquello que es requerido para que podamos nosotros tomar una decisión que probablemente pueda afectar a nuestra empresa, a nuestra institución. Entonces, en este concepto previo, lo que decimos es que al utilizar una solución contable integrada, esto va a provocar en una mayor eficiencia operativa, ya lo hemos conceptualizado a este término que tiene mucha relevancia, sin duda, en el ámbito empresarial y también ojalá podamos utilizarlo en el ámbito público, y una mejor gestión de los recursos financieros. Mire usted cómo confluye en términos generales la utilización de una solución contable y sus ventajas hacia una eficiencia operativa y hacia una mejor gestión de un recurso financiero. Esto es importantísimo decirlo en este primer momento en el cual nos trasladamos a una introducción de conceptos previos y necesarios para, por supuesto, entender cómo nosotros, al implementar un programa contable en la gestión empresarial, puede provocarnos, por supuesto, una mayor eficiencia operativa y, por supuesto, una mejor gestión de los recursos financieros. Acá explicamos en esta diapositiva la posibilidad de integrar datos financieros, ¿no? Y por supuesto, las soluciones contables integradas permiten la consolidación de datos financieros de distintas fuentes. Por ejemplo, como cuentas por cobrar, por ejemplo, cuentas por pagar, por ejemplo, nóminas, por ejemplo, activos y todo aquello que es relevante para la actividad y, por supuesto, la profesión que ustedes están en este momento inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, queriendo culminarla, ¿no? Entonces, la solución contable integrada permite consolidar todos los datos financieros de distintas fuentes, ¿no? Pongan todos los ejemplos que ustedes quieran. En las prácticas hemos tomado ejemplos bajo estas características, hemos tocado temas de inventarios, hemos tocado temas que tienen relevancia a cuentas por pagar, a nóminas, activos, etcétera, ¿no? Y esto, al sintetizar la integración de datos financieros, nos va a facilitar tener una visión global de cómo financieramente se encuentra la empresa. Y esto va a redundar en que podamos tomar una decisión de características de estrategias. Imagínense ustedes una empresa que lamentablemente su situación financiera tenga no una salud adecuada y debemos tomar tomar una decisión, perdón, casi redundo, una decisión estratégica de continuar en el negocio, de provocar una orientación hacia otro, o probablemente, si es que es la administración pública, efectivamente tener que conseguir recursos del Estado ecuatoriano a través de un proyecto, etcétera, etcétera, para poder mejorar la situación financiera de esa institución pública si fuese el caso. Entonces, la toma de decisión estratégica siempre se va a tomar en consideración a partir de una situación financiera saludable, no a partir de los datos financieros que son aquellos que los obtenemos de distintas fuentes.
Otra de las ventajas, por supuesto, que tiene la implementación de programas contables en la gestión empresarial es la automatización de procesos contables. Estas soluciones automatizan tareas contables, ya lo dije, repetitivas. Automatiza tareas contables, por ejemplo, como la facturación. Ustedes tienen un ejemplo inmenso en las instituciones, empresas, comercio de nuestro país, en los cuales la facturación se lo hace con la utilización de un programa contable en el cual claramente nos ayuda y ayuda, por supuesto, a nosotros como clientes de aquellos que están efectuando estas transacciones, están facturando día a día, una optimización del tiempo. Imagínense ustedes manualmente tener que llevar las ventas que se hace, por ejemplo, un gran supermercado. No doy nombres, pero imagínense un supermercado en el cual van a hacer las compras de 30 a 40 ítems cada semana y tendría que hacer solo de manera manual. No, estas empresas tienen un sistema de facturación en el cual a través de un código de barras que está en cada uno de ellos, pasan por el escáner y automáticamente este programa contable va sumando, evidentemente, en el costo de la unidad que están comprando ustedes de cada producto, cuál es el valor que ustedes tienen que pagar al sumar cada uno de estos ítems y, por supuesto, la cuantificación del impuesto al valor agregado. ¿Cómo nosotros el pago lo vamos a hacer? Probablemente pueda ser en efectivo, probablemente pueda ser con tarjeta de crédito, transferencia y otros medios de pago, y se lo hace automáticamente. Imagínense ustedes que si probablemente se nos pida solamente que sea en efectivo, la complejidad que tendríamos cuando no tenemos ese efectivo, pero sí tenemos una fuente de financiamiento y de crédito como una tarjeta o una tarjeta de débito, ¿no? Y las conciliaciones bancarias, por supuesto, ustedes hicieron también una práctica en la cual me parece también un test en el cual la conciliación bancaria, uno de los temas que vimos, son fundamentales para efectivamente ver si es que los datos que nosotros tenemos internamente desde nuestra empresa en los ingresos y gastos y cuánto probablemente tenemos en una institución financiera, bancaria o cooperativa de ahorro, y esta conciliación se lo tiene que hacer con un cuadre de cuentas, una conciliación con justamente esta institución financiera. Esta automatización de un proceso contable es fundamental. ¿Y qué provoca el que lo utilicemos? ¿Qué provoca el que se ha implementado en nuestra empresa? Que va a reducirse los errores humanos, que va a aumentar la productividad, que la productividad tiene correlación con el término de la eficiencia y que va a permitir sustancialmente que el equipo financiero nuestro, el del departamento de contabilidad, el departamento financiero u otros, nos enfoquemos en analizar qué es lo que está ocurriendo con lo que dije en la diapositiva anterior, con la salud financiera de nuestra institución y poder planificar estratégicamente. Entonces, vean ustedes la posibilidad de orientarnos a no realizar actividades repetitivas, tediosas u otras, sino que trasladarnos a un ámbito en el cual, con una reducción importante de los errores humanos, con la posibilidad del aumento de la productividad, va a permitirnos que el equipo financiero probablemente se enfoque en un análisis y una planificación estratégica importante. Entonces, esta parte es fundamental en la cual el informe financiero lo vamos a recuperar o lo vamos a tener en tiempo real. Entonces, esta solución contable integrada ofrece informe financiero actualizado en tiempo real. Esto permitirá sin duda a un gerente, a un directivo, tomar decisiones informadas y oportunas. Es fundamental que esto se lo haga para evitar futuras oportunidades que se tenga y mitigar riesgos de manera eficaz. Podemos anticiparnos tendencias. Vean el ejemplo, si es que nuestra empresa sería una dedicada a la industria del chocolate. Hoy seguramente tendríamos complicaciones en el ámbito de buscar proveedores que nos puedan trasladar cacao en los términos en los cuales se compraba anteriormente un valor determinado y hoy con creciente mercado que está demandando este producto ha hecho que se incremente su costo. Entonces nosotros tenemos que identificar esta posibilidad de que la tendencia continúe creciente precio del cacao provocaría, por supuesto, que nosotros tengamos que reajustar el proceso de producción y, por supuesto, el precio final al consumidor para mitigar el riesgo de manera eficaz de que podamos quedar en bancarrota, siguiendo
el ejemplo, nosotros vendiendo el mismo manicho a 50 centavos, perdón, el ejemplo y la utilización de una marca comercial acá de una barra de chocolate, pero no lo podríamos vender a lo que anteriormente lo hacíamos porque el incremento creciente del cacao, que es producto primario para transformarlo y producir nuestra barra de chocolate, obliga a que podamos tener esta posibilidad de que a través de un informe financiero en tiempo real, ver lo que está ocurriendo con nuestros proveedores. Y esto efectivamente provoca una mejora en la toma de decisiones. Tenemos información financiera precisa, tenemos información oportuna, los gerentes, ustedes que van a estar dirigiendo un departamento de contabilidad, dirigiendo un departamento de auditoría, asesorando a la parte financiera, van a ayudar a tomar decisiones que sean estratégicas, pero sobre todo que se tengan elementos fundamentados para que se puedan traducir en una mayor rentabilidad, en un crecimiento sostenible para la organización y, por supuesto, un mejoramiento en la toma de decisiones a partir de todo aquello que ustedes les van a trasladar y que le permite tener esta información oportuna, eficaz, en el momento, en tiempo real, con un programa contable. Y ya cuando hablamos de la implementación de una solución contable integrada, es no solamente la implementación de esta aplicación, ¿no? ¿no? Es todo un proceso. Este proceso de el utilizar o no una solución contable integrada, el utilizar o no una aplicación contable integrada, el utilizar o no un programa contable, tenemos que analizar ciertos aspectos en los cuales tenemos que trasladarnos a qué requisitos tiene nuestra empresa. Es decir, es realmente necesario que veamos si nuestra empresa es potencialmente candidata a la utilización o no de un programa contable. Tenemos que, a partir de ese análisis, decir sí, es necesario que nuestra empresa se implemente un programa para la gestión empresarial. Tenemos que seleccionar la solución adecuada. Hay 1000 soluciones adecuadas, cada una de esas, como cuando nosotros nos vamos a hacer un traje a la medida, entonces viene el sastre y nos toma las medidas de cada uno de nuestras extremidades, cada uno de los espacios importantes que necesita él medirlos para que el traje nos quede efectivamente a nosotros, que no será el mismo para que utilice Kevin o alguno de ustedes, sino es un traje a la medida para mí. Y asimismo hay soluciones contables, programas contables que van a ser utilizadas por las empresas que han sido analizadas para ver si es que los requisitos que se tienen son aquellos que efectivamente son los que se plantean. Cuando ya hemos seleccionado la solución adecuada, tenemos que migrar los datos existentes. Por supuesto, o sea, tenemos un proceso dentro de nuestra empresa para ver y cuantificar contablemente cuáles son los ingresos de la misma. Hay que migrar estos datos de una conciliación bancaria, estos datos de lo que nosotros estamos haciendo con un proceso de mayorización, que es lo que estamos haciendo nosotros al trasladarnos a un CARDEX, etcétera, toda la información que probablemente nuestra empresa lo está haciendo de características manuales o utilizando una hoja electrónica primitiva, hay que migrar. Hay que migrar este dato, esta información hacia justamente este modelo, hacia ese programa que está siendo implementado en nuestra empresa. Y a partir de ahí, capacitar al personal. Tenemos que capacitar permanentemente al personal y más aún cuando nos encontramos con una nueva herramienta. Entonces, vean ustedes lo importante de analizar en este proceso de implementación de una solución contable, no solamente ir y buscar una aplicación que probablemente le sirve a una empresa, a una institución, sino que hay que seguir un proceso. Y este proceso dice analizar los requisitos de la empresa, seleccionar la solución adecuada, migrar el dato existente, capacitar al personal en el uso de la nueva herramienta y a partir de ahí, de esta posibilidad de tener un algoritmo, de tener un enfoque estructurado y planificado, vamos a obtener una transición sin problemas. Cuando hablamos entonces de la solución adecuada, nos detenemos un poco para considerar factores como, por ejemplo, la escalabilidad. ¿Qué quiere decir la escalabilidad? Que nosotros, cuando ya hemos determinado que necesitamos una aplicación, un programa contable, y tenemos un comercio, una empresa pequeña en la ciudad de Guaranda, en Simiatu, en Ambato, en Riobamba, en cualquier ciudad que fuese,
tenemos que pensar que el día de mañana vamos a extender nuestra empresa, vamos a extender geográficamente nuestro supermercado, vamos a extender nuestra provisión de algún producto y vamos a crecer y nos vamos a ir hacia otra ciudad o otras ciudades o en la misma ciudad va a crecer nuestra empresa. Entonces, el factor de la escalabilidad que tiene que ver con esa posibilidad en términos informáticos de que también el sistema tiene que implementar nuevos módulos, nuevos sistemas que interconecten la probabilidad de que tengamos nuevas agencias que se van a conectar con la agencia central. Tenemos que considerar la facilidad de uso. Hay programas y sistemas espectaculares, pero son más complicados que hacerlo manualmente. Entonces, acá nosotros, desde la perspectiva de la informática, desde el desarrollo del software, siempre planteamos soluciones informáticas a problemas que tiene la gente, a problemas que tiene la empresa, a problemas que tienen las instituciones, pero en ocasiones no pensamos en la facilidad de uso. Tenemos la herramienta, tenemos los módulos, tenemos el proceso para hacerlo, el producto, pero es muy complejo hacerlo. Es decir, muy complejo manejarlo. Entonces, este es un tema importantísimo también porque quien va a estar día a día son los empleados, los trabajadores, los servidores que utilizan ese sistema. Y cuando es súper complejo el sistema, probablemente va a traer dolores de cabeza y va a traer la probabilidad de que sin duda no se nos dé información cierta para lo que queremos en finalidad, en fin, que es tomar decisiones, ¿no? Entonces, el soporte, perdón, me saltaba, la compatibilidad con sistemas existentes es fundamental. Que yo desarrollé este programa para que funcione solamente en el sistema operativo de Mac. Imagínense ustedes, con un ejemplo de que quedarían sin la posibilidad de interconectarse e instalarse estos sistemas en sistemas operativos de uso libre. Ubuntu, que quedaría sin la posibilidad de ser utilizado o implementado en sistemas operativos Windows, pongo el ejemplo. Entonces hay que ver cómo este sistema que se quiere implementar, este programa que se quiere implementar, tiene compatibilidad con la mayoría de los sistemas que utilizan nuestros dispositivos electrónicos, nuestros computadores en la empresa. Muy importante la compatibilidad. El soporte y la asistencia ofrecido por el proveedor, más aún. Si ustedes tienen el día de mañana que trasladarse a otra ciudad, van a abrir una nueva agencia, entonces tiene que el proveedor, quien desarrolló el software, darle soporte, tiene que darle asistencia, tiene que trasladarse a un escenario en el cual el sistema de una oficina matriz, de un servidor, tiene que interconectarse con geográficamente este nuevo servidor que se va a montar en otra ciudad distinta. Entonces, todos estos aspectos son aquellos que deben tenerse en consideración cuando el día de mañana ustedes tengan una empresa privada, pública, y puedan asesorar en el ámbito de una implementación de un programa contable en la gestión empresarial y que esta solución sea la adecuada a partir de todos estos elementos. Escalabilidad, facilidad de uso, compatibilidad con los sistemas existentes, nivel de soporte y asistencia ofrecido por el proveedor y también, no lo quise poner, por supuesto, es de la capacidad económica que tenga esa empresa para poder solventar los costos. Probablemente cuando son sistemas muy amplios, muy grandes, programa contable que va a ayudar en la gestión empresarial, tiene un costo bastante importante, ¿no? Entonces, en esta evaluación exhaustiva de todas las alternativas que probablemente ustedes puedan tener disponibles, es crucial que sean aquellas que garanticen una implementación exitosa. Cuando hablo de la migración de datos existentes, es un proceso que se lo voy a explicar en esta diapositiva de manera de que ustedes entiendan que en el proceso de implementación es muy crítico este ámbito de la migración de datos. Es crítico no solamente para el desarrollador del software, para quien va a implementar este programa, sino es crítico y traumático para quienes lo van a usar. Siempre hay problemas en este ámbito porque primero tenemos que identificar y preparar los datos que queremos migrar. Si estamos nosotros manejando manualmente la facturación de una empresa, tenemos que saber qué datos son los que se van a migrar a un sistema automatizado. Tenemos que asegurar que la integridad y la información en el ámbito de su precisión deban ser aquellas que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué queremos nosotros si queremos implementar
en nuestro supermercado un sistema automatizado de facturación, específicamente el tipo de producto que nosotros queremos vender y lo estamos efectivamente trasladando a un escáner que él va a enviar los datos de un código de barras hacia un sistema. ¿Qué les parece a ustedes que en el momento en el cual un empleado, un trabajador, un colaborador está poniendo los datos del costo de, por ejemplo, si estamos vendiendo artículos deportivos, una pelota de fútbol, y en el momento en el cual está facturando aparece una camiseta o el cliente paga una camiseta? Problemas en el stock, problemas en la facturación, que está erróneamente incorporándose datos que manualmente lo hacíamos, pero hoy va sistemáticamente, informáticamente a una base de datos, a restar en el stock, a poner un precio determinado. Por supuesto, hay que verificar que la integridad y la precisión de la información sean efectivamente, al migrar estos datos, la que nosotros queremos. Y esta transición desde una migración de datos de una solución contable manual a una integrada, a una automatizada, tiene que ser sin interrupciones, de manera fluida y que pueda efectivamente trasladarnos esos beneficios que hoy en la mañana estamos exponiéndoles a ustedes. En la parte de la capacitación del personal es fundamental. Miren, podemos tener el mejor proceso de implementación de un programa contable. Hemos podido identificar qué datos vamos a migrar, hemos podido identificar el mejor programa contable, etcétera, etcétera. Todas las ventajas que hemos dicho. Pero el momento en el cual evitamos no efectuar una capacitación del personal que utilice la nueva solución contable, garantizando que esta adopción exitosa desde una facturación manual a una automatizada, desde la utilización de un programa contable en la gestión empresarial automatizada a una no, va a incluir, por supuesto, graves problemas y dificultades. Cuando hablamos de capacitación del personal, entonces estamos hablando en formación en la funcionalidad de la herramienta, estamos hablando en una comprensión de los procesos optimizados y, por supuesto, una asistencia continua durante toda la fase de transición. Formación en cómo funciona la herramienta, en comprensión de cómo el proceso que antiguamente lo hacía de manera manual, para la facturación, hoy es optimizada, y cómo nosotros vamos a asistir continuamente durante la fase de transición. Entonces, esta parte de la capacitación del personal es fundamental. Cuando les contaba, les decía que debemos integrarnos con otros sistemas, también estamos hablando de uno de los factores importantísimos al implementar un programa contable y esta posibilidad de su integración con otros sistemas tiene que ser de manera, lo digo de manera fluida, pero tiene que articularse, por supuesto, con otros sistemas empresariales. Por ejemplo, sistemas de gestión de recursos humanos. Recuerden ustedes cuando nosotros estábamos haciendo esta práctica en el aula, en el laboratorio de la facultad y de su carrera, que manejábamos una importante información de recursos humanos y necesitábamos automatizar cada uno de estos aspectos. Bueno, este sistema de gestión de recursos humanos tiene que actualizarse con otros sistemas de gestión de inventario, con plataformas de comercio electrónico, con facturación, etc. Hay que integrar este programa contable en su totalidad para tener un sistema de gestión empresarial eficiente. Y esta integración, por supuesto, nos va a permitir tener una visión completa, una visión unificada de todos los datos financieros y operativos de la organización que realmente plantee esta posibilidad de que dé un cambio cualitativo a la empresa. Para concluir y trasladarme a ese escenario en el cual probablemente ustedes tengan algunas preguntas, probablemente ustedes quieran participar también de esta clase, tengan alguna inquietud, y por supuesto luego ya trasladarnos a este escenario en el cual vamos a hacer una práctica, una evaluación con acompañamiento docente, es el de que podemos decir en esta mañana, en el tema que ha sido planteado en el sílabo para que sea desarrollado en esta semana número 14, en la implementación de programas contables en la gestión empresarial, buscando soluciones que se integren hacia un proceso de desarrollo de una institución pública, privada en el ámbito de la contabilidad, poder decir que va a ser una estrategia clave para optimizar la gestión empresarial. Y va a ser clave, por supuesto, para mejorar la eficiencia financiera. Ahora, aprovechar estas ventajas de las soluciones que estamos planteando
y las organizaciones puede aumentar su rentabilidad, puede ayudarnos a tomar decisiones mucho más informadas y, por supuesto, adaptarnos a los cambios que están sucediendo en el entorno. Y si queremos usar el término capitalista actual, adaptarnos y mejorar esta posibilidad de un cambio en el mercado. Me traslado entonces en este primer momento, después de la explicación, a un segundo momento en el cual tienen la posibilidad de ustedes de hacer las preguntas que crean necesarias o probablemente requieran una explicación mayor. Katari, Kevin, hola María Cristina, Marisol, Andy, Fiorella, Dayana, Génesis, y María José a los tiempos. ¿Cómo está María José? Buenos días. ¿Alguna pregunta en este tema de la implementación de programas contables en la gestión empresarial? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme ver. Si pueden, sí, pueden reactivar ustedes sus micrófonos automáticamente. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos al escenario que les había dicho de una actividad en la cual vamos a desarrollar justamente este test, ¿no? Entonces vamos a aperturarlo, vamos a aperturarlo y vamos a iniciar ya. Y el, eh, les envío por el chat la clave para realizar esta actividad. Ahí está en el chat la actividad y su clave, y yo estoy pendiente acá con ustedes del desarrollo de la misma. Son 10 preguntas en las cuales se replantea lo que habíamos en este momento explicado. Tienen 30 minutos a partir de hoy y estoy pendiente de cualquier inquietud que ustedes puedan tener. La navegación es libre, así que pueden ir, regresar y son justamente aquellas preguntas que están siendo planteadas desde la explicación de esta mañana, ¿no? Entonces, una vez que concluyamos esta clase de manera síncrona, se cerrará automáticamente en 30 minutos esta actividad de acompañamiento docente, así que les pido por favor que inicien lo más pronto posible.
Recuerden, háganlo tranquilamente. Tienen 30 minutos a partir del momento en el cual ingresan a la evaluación. Lean la pregunta, regresen, avancen, déjenle posteriormente. Son conceptos frescos que acabamos de verlo. ¿Por qué tomé esta iniciativa? Porque yo estoy aquí para que puedan ustedes hacerme una pregunta, si es el caso, y por supuesto, evitemos esa posibilidad que puede ocurrir que hacemos el test o la actividad previamente a la explicación que se hace y en ocasiones no tenemos el resultado que yo quisiera, no solamente en la cuantificación de estos test, sino que también en la recuperación de los conceptos. Así que cualquier cosa estoy aquí, me preguntan, me consultan y continuamos, por supuesto, con esta clase 5. Quienes concluyen la actividad pueden desconectarse tranquilamente. Entiendo que existen algunos problemas de conexión, estoy recibiendo algunos mensajes y tranquilamente pueden desconectarse, no hay ningún problema. Si bien es cierto, las preguntas son las mismas, aleatoriamente las respuestas van cambiando.
Esto por el resultado de la evaluación que acaba de tener María José y que acaba de tener también Kevin. Tengan cuidado, no son las mismas respuestas que probablemente un compañero haya tenido o haya planteado frente a la que ustedes están teniendo. Entonces, esto ya les expliqué que tengan precaución, que el sistema, al menos nosotros como profesores, cuando generamos este tipo de test, de evaluaciones en el entorno virtual, ponemos aleatoriamente una pregunta y por supuesto las respuestas son distintas. Así que no se confíen, lean la pregunta, entiendan las respuestas, entiendan la pregunta y ahí contesten.
Casi todos tienen una respuesta incorrecta. Les tengo una pregunta. ¿Qué significa reducir la carga impositiva? Bueno, ustedes ya mismo van a tener que analizar ese tema. Es lo que se tiene que pagar por los impuestos concernientes a las personas naturales, a las instituciones, empresas, etcétera. Tienen que pagar impuestos de acuerdo a la ley. Entonces, la carga impositiva probablemente dentro de nuestra legislación implique la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, hay reducción también por emplear a personas que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera. Hay que leer el código tributario y cómo en nuestro país se instrumentalizan cada uno de estos impuestos para que podamos nosotros, desde el ámbito de la toma de decisiones, tratar de reducir el pago de estos impuestos al Estado a través de ciertas estrategias. Van a tener una asignatura que se va a llamar responsabilidad social empresarial y ahí van a conocer cómo probablemente ustedes al implementar dentro de, por ejemplo, en su empresa, la contratación de personas con discapacidad, por ejemplo, al tener campañas de gestión de residuos sólidos, plantas de tratamiento de agua, cómo la relación con su entorno y la sociedad en la cual está sentada su empresa contribuye al desarrollo social, económico de la colectividad. También hay una reducción de los impuestos que se tiene que pagar. Entonces, esa es la carga impositiva, ¿no? Como en la legislación ecuatoriana las personas naturales. Yo, por ejemplo, pago mis impuestos y reduzco esa carga, es decir, ese impuesto que tengo que pagarlo anualmente en función del salario que tengo a través de por ejemplo, lo hago deduciendo un porcentaje con utilización de un sistema de salud, pidiendo facturas por aquellas cuestiones que están dentro de los parámetros establecidos de la remuneración que anualmente percibo yo y los techos para productos que son de primera necesidad, etcétera. Entonces, eso es mi querida Génesis, cómo las instituciones públicas, privadas, sobre todo nosotros, las naturales, que pagamos un impuesto, hay una carga impositiva que se la puede reducir. Pero no se están equivocando en esa génesis. Hay una pregunta en la cual lo dije claramente cómo la implementación de este tipo de programas, este tipo de sistemas informáticos que ayudan a la contabilidad y a la gerencia, etcétera, contribuyen a qué. Y veo que Fiorella, está María Cristina, está María José, se equivocaron en esa justamente. Bueno, les dejo tranquilamente, concluyan su evaluación. Génesis, que es la presidente de este curso, estaremos en contacto para verificar justamente si la próxima semana tenemos este encuentro de características presenciales o tendremos que hacerlo ya en la semana 16 para el ámbito de la evaluación. Yo hablaré con el coordinador y ver si es necesario que en la semana 15 tengamos que asistir presencialmente. Yo le comunicaré a la presidenta en el transcurrir de estos días para que ustedes puedan estar pendientes y si no, sería ya en la evaluación del segundo parcial que justamente lo haremos bajo estas características teóricas y prácticas, poniendo en el laboratorio algún ámbito en el cual se pueda desarrollar también y aplicar aquello que nosotros hemos visto. Un fuerte abrazo, muchas gracias y ha sido un gusto en esta mañana tener con ustedes esta clase síncrona. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quisieran evacuar, alguna pregunta, alguna cuestión que probablemente ustedes quieran
como lo hizo Génesis. En una de las preguntas está reducción de la carga impositiva. Si tienen alguna de esas, con mucho gusto me quedo unos minutitos más. De lo contrario, como ya la mayoría veo que ha terminado esta actividad de acompañamiento docente, agradecerles, por supuesto, esta predisposición que han tenido de conectarse en la mañana de hoy y estaré pendiente de qué es lo que el coordinador me contesta y a partir de ahí le escribiré a Génesis para que el próximo día miércoles de 11 a 1, como es habitual, podamos tener esta clase de manera presencial. Y la evaluación de la misma manera, si es necesario hacerlo de manera presencial, también les estaré comunicando. Que estén muy bien, buenas tardes ya y muchas gracias.